Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa a nombre del Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Les damos muchas gracias. Bienvenidos a una emisión más de su programa Encuentros y Visiones. Mi nombre es María Elisa Echevarría y vamos a estar llevando esta plática el día de hoy que hemos organizado en el marco del mes de las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra y que hemos denominado a este programa Yucatán y su diversidad cultural. El día de hoy nos acompañan unas personalidades muy importantes para nosotros. En primer lugar, nos acompaña la licenciada Diana Canto Moreno. Ella es síndico municipal. Ella tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ella ha trabajado en los 3 órdenes de gobierno, ha sido ella delegada federal de lo que era el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. También fue directora general del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y actualmente es regidora y síndico municipal. Muchas gracias a la licenciada Diana por acompañarnos en esta plática el día de hoy. También nos acompaña el doctor Ricardo López Santillán. Él es sociólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en la misma disciplina por la Universidad de París. Y bueno, él actualmente está inscrito en el CEPSIS desde el 2004 y ahí, bueno, ha estado haciendo diversos trabajos y específicamente ha investigado sobre profesionistas mayas, sobre el crecimiento urbano de la ciudad en dirección a tierras del pasado ejidal y sobre procesos de turistificación y aburguesamiento en algunas zonas de la ciudad. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta tarde. También nos acompaña César David, gracias, César David Canul, perdón. Él es originario de Mesatunich, del municipio de Motul, y realizó estudios de lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Fue instructor comunitario del CONAFE en distintas comunidades mayas del estado. Fue locutor en lengua maya en la estación Yolik y actualmente él es profesor del Centro Institucional de Lenguas de la UADY. Ha participado en distintos coloquios y también ha hecho distintas traducciones en libros y diversos textos en lengua maya. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y un poco la plática de esta tarde gira un poco en el que el próximo año, como bien saben ustedes, inicia más bien el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde actualmente por la Secretaría de la Cultura y las Artes estamos impulsando distintas acciones, viendo desde la lengua maya, desde la cultura como parte de este patrimonio cultural intangible, ¿no? Entonces, las distintas poblaciones actualmente pues están siendo o manifestando desde distintas expresiones de su lengua. En los últimos años hemos visto un aumento en la ciudad de Mérida y en Yucatán pues en general de grupos de distintas organizaciones, también grupos que han migrado hacia la ciudad de Mérida, como es el caso, según nos muestra el último censo, sobre grupos de pueblos originarios como son los choles, los tzentales, los náhuatl, que están convergiendo en la ciudad de Mérida. Entonces podemos hablar también de una cultura ya pluricultural, de este intercambio de conocimientos y de saberes que se están dando, como desde cada uno de nuestras expertise como investigador, como académicos, pues estamos trabajando o qué estamos haciendo en relación a ello. Además de que muchas de las comunidades de los pueblos mayas están también convergiendo en este panorama, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, quisiera yo hacer la primera pregunta para ustedes. Vamos a tener un espacio para responder. ¿Y cuál sería o cuál es la situación actual de estas nuevas culturas en el Estado? ¿Cómo se integran? ¿Cómo contribuyen? ¿Y cómo se visibilizan en esta ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, si podemos empezar con la licenciada Diana Canto Moreno, posteriormente si César nos comparte, y estaríamos cerrando esta primera ronda con el doctor Ricardo. Adelante, licenciada Diana Canto. Gracias, Eli. Muchísimas gracias por la invitación a este foro.
déjame comentarte que, bueno, desde el Ayuntamiento de Mérida, aparte de ser síndica del ayuntamiento, tengo a bien poder trabajar dos temas que son sumamente importantes para la ciudad. Uno, que es el pueblo maya. Se creó en esa administración el Instituto para el Fortalecimiento de la Cultura Maya de Mérida, y el tema de migración. O sea, precisamente por el hecho de que la ciudad de Mérida está creciendo muchísimo y pues convivimos y vivimos muchas culturas desde siempre, pero bueno, se puede ver mucho más en la actualidad. Entonces, en este departamento trabajamos el tema de migración desde varios puntos de vista. Queremos trabajarlo, lo trabajamos de manera integral, ¿no? Uno, y lo más importante, son la cantidad de gente que vive en el interior del estado y vive aquí, en Mérida, que, bueno, y parte pues de esto es que se creó el Instituto para el Fortalecimiento de la Cultura Maya. Dos, son los mexicanos de diferentes partes de la República, que tenemos prácticamente todos los estados viviendo aquí en Mérida, y de esta manera desagregamos la cuestión étnica, ¿no? O sea, vienen muchos mexicanos a vivir, pero tenemos prácticamente de todos los estados del país, pero de estos, ¿cuáles son indígenas, ¿no? Después tenemos a los extranjeros que están viviendo en la ciudad de Mérida, que aproximadamente son 92 nacionalidades que tenemos acá viviendo. Y después tenemos los meridanos que se van a vivir al extranjero, ¿no? Y para esto, pues tenemos redes de meridanos que viven en el extranjero. En cuanto a los grupos indígenas que habitan aquí en la ciudad de Mérida, sí se planea hacer, y está dentro de los próximos trabajos de la próxima administración, precisamente trabajar la cuestión de tanto de los mexicanos que viven en Mérida, pero que son indígenas, trabajar mucho sobre la cuestión de la lengua, ¿no? En el caso de la cultura de la lengua maya, pues se está haciendo todo un proyecto muy importante en este sentido, que incluso estamos trabajando con la Asociación Civil de Garavide, para fortalecer la lengua maya. Y bueno, y desde luego, pues para que una lengua no desaparezca, pues hay que crear espacios de trabajo. Incluso dentro de los proyectos que ya empezamos a trabajar ahorita, es cómo agrupar o hacer por estado ferias gastronómicas, culturales por estado. Y además de eso, pues sobre todo la parte cultural, que es sumamente importante, resaltarla y crear estos momentos de convivencia con los meridanos y con los otros mexicanos que viven en la ciudad. Muchas gracias. Sí, sin duda, creo que es un tema muy, muy interesante de cómo ir generando como estas estrategias, ¿no? De cómo atender a esta población que está conviviendo ya, pues, en Mérida, ¿no? Muchísimas gracias. Le cedemos entonces el uso de la palabra a César. No sé si nos oye, César. Sí, uy, que cheli, Dios botic. Es que tu pulcach de bala. Bueno, Kaslan, Ichmaya, Chumuk, Bishi, Bishi. Ocupasta Ichkastlan, Diola Unat Pajatile. Malo, malo. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues desde el punto de vista lingüístico y cultural, pues sí es interesantísimo cómo es que convergen todas estas lenguas en nuestro territorio, ¿no? Y desde el punto de vista pues, del tema de la visibilización, en realidad es muy poco, o sea, son muy pocos los datos y hay muy poca información, salvo lo que genera el INEGI, ¿no? En cuanto a este tema de la diversidad cultural y la diversidad lingüística, no solamente en el estado de Yucatán, ¿no? En la península de Yucatán, pues realmente a mí me sorprendió bastante en una publicación que sacaron María Ramé recientemente y en Carmen, no recuerdo el apellido ahora, pero por ejemplo en Mérida, o sea, hay 34, hay presencia de 34 lenguas más, ¿no? Solamente en Mérida, aparte de la lengua maya. Entonces, para mí es una sorpresa muy, por un lado, grata, porque desde el tema, digo, lingüístico, eso es de muchísimo interés para la lingüística y también para la antropología y, bueno, para las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, o sea,
en estos datos, o sea, yo pues estudié lingüística y aún así desconocí estos datos, ¿no? Es decir, la cantidad sí sorprende bastante, ¿no? 34 lenguas aparte del maya, sí es una cantidad importante. Y este solo es un dato de Mérida. En el informe que ellos presentan hay datos por municipios y es igual aquí en Motul, nunca imaginé que hubiera presencia, ¿no? de chontales, etcétera. Pero entonces es importante, creo, desde el principio, sí empezar a difundir estos datos, ¿no? A hacerlos visibles y a empezar pues, a considerar dentro de las políticas públicas, ¿no? Políticas educativas, todo este bagaje. Si bien son los porcentajes, sí, definitivamente sí varían, es decir, el Chol, que tiene una presencia de 662, en comparación con otras que tienen, por ejemplo, 2 hablantes, ¿no? Que el Huave de Oaxaca, el Matlatzinca, por acá estaba Matlatzinca, un hablante, ¿no? Del Estado de México, viviendo. Entonces, es importante, por un lado, yo sí diría que sí es importante empezar a difundir la información, es decir, estos datos que genera el INEGI en cuanto a la presencia de otras lenguas y empezar a generar, yo creo que desde la administración pública, la idea es que ya no podemos hablar de un bilingüismo en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán. Tenemos que empezar a postular, o sea, la idea, bueno, y a concretar bien la idea de que estamos ante un estado que es pues, pluricultural y por ende plurilingüístico, ¿no? Y entonces todas las iniciativas tienen que tener esta idea muy clara, bueno, esta realidad, yo diría, muy clara, que se está viviendo y que seguirá viviéndose aquí en el estado de Yucatán. Bueno, así es, Botic. César, muchas gracias, César. Sí, sin duda, aquí en el último censo veíamos que los grupos o los pueblos originarios que más número tiene es el Chol, Tzeltal, Náhuatl, que son los más representativos, que sin embargo, pues hay otros grupos. Bueno, pues muchísimas gracias, César. Vamos a continuar con el doctor Ricardo respecto a esta pregunta. Nuevamente, ¿cuál es la situación actual de estas nuevas culturas, vamos a llamarle así, en el Estado? ¿Cómo se integran, cómo contribuyen y visibilizan pues, en esta ciudad? Adelante, doctor. No sé si nos escucha. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto aquí compartir este foro digital con mis colegas, con César y con la licenciada Diana Canto, desde luego María Elisa. Yo creo que la cuestión es, vamos a ponerla en términos, yo quisiera ponerla en términos más amplios, incluso de lo que planteó César, digamos, yendo de lo particular que ha dicho la licenciada Diana Canto, el caso de Mérida en específico, César, un poco más en sentido del multiculturalismo que se está dando en Yucatán. Y yo quiero plantear la cuestión primero de el inicio de la década de los que se va, digamos, a homenajear o a reconocer a los pueblos indígenas. Ahí la cuestión es muy importante porque no es visibilidad para un solo grupo étnico, es visibilidad para la población indígena de todo el mundo, en nuestro país muy presente. Es muy extraño que siempre que hablamos de población indígena, irremediablemente lo ligamos a una lengua en especial que los distingue del resto de la población, pero hay que decir que, al menos para el caso mexicano, no siempre va de la mano la cuestión de lo étnico con lo lingüístico. Es decir, hay mucha más población indígena que hablante de su lengua materna. ¿Por qué? Bueno, sabemos, por lo menos en el caso de Yucatán, que ha habido procesos de estigmatización de la lengua maya y de los hablantes de lengua maya. Entonces, ahí hay una pérdida generacional de maya hablantes que, sin embargo, siguen estando, aún sin hablar la lengua materna, siguen estando en hogares que se reconocen como indígenas. Los datos son interesantes en lo que toca a Yucatán. Ha bajado la proporción, si bien en números absolutos sube la proporción de hablantes de maya, un crecimiento demográfico normal, en términos de proporción, pues es una proporción menor
con respecto al censo 2020 al conteo anterior. Eso es interesante porque es justamente reflejo de este estigma. Si bien es cierto que cada vez es más presente población chol, algunos mijes de Oaxaca, estos normalmente no se encuentran o escasamente se encuentran en Mérida, sino es que para trabajar. Normalmente están viviendo en espacios donde la vivienda es más accesible, ¿no? Mérida se ha encarecido y el hogar de estas personas normalmente se encuentra en los municipios conurbados. De cualquier manera, lo normal es que trabajen acá porque los principales centros de trabajo están acá. Y también es cierto que si bien el ayuntamiento tiene identificados, digamos, este crisol de culturas que aquí se presentan, me parece que lo más importante es reconocer la cultura local, y por lo demás es la más numerosa. Es decir, si vemos población chamula, celtales, que están en el centro vendiendo artesanías, lo que sea, sí es una población muy visible, pero no necesariamente numéricamente, en términos demográficamente significativa. Lo mismo que los choles. Creo que de alguna manera, siguiendo el razonamiento de César, tanto el ayuntamiento como el gobierno estatal, las instancias federales, tendrían que poner mayor énfasis, si están muy preocupados por la cuestión de la lengua, que no se pierda como patrimonio cultural intangible, resignificar el valor de la lengua maya, más que preocuparnos por otros, si bien son importantes, no necesariamente son los más numerosos y los que han poblado la península desde antes de la llegada de los conquistadores españoles. Entonces, mi razonamiento iría en ese sentido, ¿no? Sí, no estoy apelando por un criterio segregacionista de que, bueno, como son los principales habitantes de la península son los mayas, bueno, considerando también al resto de la población, pero si estamos hablando del valor y del significado de una lengua materna y de una cultura de un pueblo indígena, sin duda es el más importante y el más numeroso. Por lo tanto, tendríamos que darle mayor reconocimiento y mayor visibilidad. Sí hay un esfuerzo importante, por lo menos en lo que va el siglo XXI, en este afán de reconocimiento, y bueno, tan en esa línea vamos, tanto a nivel nacional como internacional, desde luego en lo local, que bueno, pues está a la vuelta de la esquina una conmemoración de reconocimiento, que va a ser la década de los pueblos indígenas. Pero otra vez insistir, ¿no? Un pueblo puede ir perdiendo su lengua, sin embargo, no es el único rasgo cultural que lo distingue, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Ricardo. Mi primera Sí, respuesta. efectivamente, creo que ir construyendo lo que hemos venido platicando, ¿no? Este discurso de orgullo, ¿no? De redignificar a los pueblos originarios. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a tratar de ir concretando. La siguiente pregunta que se había planteado es ¿cuáles son las estrategias que debían de realizarse o implementarse ante esta nueva forma de convivencia de los pueblos originarios, pensando en el plano, pues desde la cultura, desde la lengua, desde la identidad, el respeto, la inclusión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir construyendo estas estrategias? ¿Podemos hacer la misma dinámica? Empezaríamos con la licenciada Diana, César y posteriormente el doctor Ricardo. Adelante, licenciada Diana. Muchas gracias, Eli. No sé si César quería comentar algo de lo anterior. Vi que estaba levantando su mano. Sí, sí quisiera para que no se quede como Bueno. atrás, ¿no? Sí, si bien es que creo que sí es importante remarcar lo que comenta Ricardo. Es súper importante el tema indígena, no centrarlo solo en el tema lingüístico. Justamente las cifras, por ejemplo, del 2010, hablan de hablantes de lengua, o sea, indígena, en este caso maya, 29.6%, ¿no? Y en el 2015 pasa a 28.9%, y en el
2020 un 23.7%, sí hay una disminución. Pero si nos vamos a un dato más que nos proporciona también el INEGI, habla de la autoadscripción, ¿no? Y vemos que los porcentajes varían bastante. En contraste con el 2010, que hay un 29.6% de hablantes, en el mismo año hay un 62.7%, es decir, más del 50%, ¿no? de la población sí se autoadscribe como indígena, ¿no? Sí se autoadscribe como población indígena. Entonces sí es muy importante, sí, definitivamente, qué bueno que lo comentó Ricardo y quería señalar ese dato. Para el 2015 hay 65.4% de la población total que se considera o se autoadscribe, como lo dicen, indígena. Para el 2020 hay una ligera disminución, 0.2%, que es 65.2%. Es decir, si bien, o sea, esta población bueno, en su mayoría no habla la lengua, pero sí se autoescribe como indígena, ¿no? Entonces sí es importante. Por eso no quería dejar pasar eso. Es decir, no hay una correspondencia directa entre el tema indígena con el tema lingüístico o el tema de los datos de la lengua. Por otro lado, bueno, solo quiero comentar, bueno, retomando lo que dice Ricardo, ¿no? Que definitivamente sí, o sea, es la población mayoritaria, bueno, históricamente además es el territorio, ¿no? Maya, y sí hay pero yo sí difiero un poquito, Ricardo, te voy a comentar por qué. Porque creo que el tema, o sea, el tema es, si lo vemos de esta manera, se va a generar un efecto dominó. Es decir, mientras que el español, pues definitivamente es la lengua que más desplaza, o sea, la lengua maya, y luego la lengua maya puede ir desplazando estas lenguas que si bien no son de aquí territorialmente y numéricamente no tienen pues una presencia tan importante como la lengua maya, el tema del valor cultural y el valor lingüístico creo que sí deberíamos alejarlo un poco del tema numérico, es decir, cualquier lengua, o sea, culturalmente y lingüísticamente hablando, es muy valiosa, independientemente de la cantidad de hablantes. Entonces, creo que desde las políticas públicas, hablar, o sea, solamente de la lengua maya o atender solamente el tema cultura, lengua maya, pues estaríamos pues generando este efecto dominó, ¿no? Que la lengua maya pues va a ir desplazando estas otras lenguas que, bueno, podemos decir, bueno, no eran acá llegar, no importa, o sea, independientemente de la procedencia, tienen una presencia actualmente por acá, ¿no? Solo quería anotar ese punto. Y hola, César. Bueno, Pues, entonces, continuando con esto, entonces si quieren, cedemos el micrófono a la licenciada Diana Canto para que nos comparta su... Sí, muchas gracias, Eli. Sí, definitivamente algo hay que hacer en la ciudad de Mérida. Bueno, hablando como Mérida, ¿no? Porque es lo que me corresponde trabajar ahora en la ciudad de Mérida. Pero vemos también que en todo el estado de Yucatán, las cifras del INEGI ahora en 2020 bajó muchísimo la población maya hablante y si a eso le sumamos que en el 2020 no se tomó en cuenta la cuestión de autoscripción, no tenemos datos para saber qué está pasando, ¿no? Definitivamente una lengua se deja hablar, de hablar, pues cuando no tiene un uso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como, pues, funcionarios públicos, trabajadores de gobierno? ¿Qué nos compete hacer? Pues darle un uso a la lengua precisamente, ¿no? ¿Cómo? Pues en las instancias, uno de gobierno, que se tengan gente que atienda a la gente en la lengua maya, en este caso que, aunque todas las lenguas son muy importantes, pero bueno, el que nos compete como gobierno, pues es la lengua maya, muy bien como decía el señor Ricardo. Eh, Hay que darle una funcionabilidad a la lengua, ¿no? O sea, que mientras más se hable, hayan espacios para que la lengua se hable, pues es eso. Es por eso que el Instituto Municipal se llama Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura. O sea, no solo enfocarnos en la lengua, sino también en la cultura, aunque la lengua es una parte primordial y esencial del instituto, ¿no? Incluso el trabajo y lo que se está haciendo con pues, instancias como Garavide, que tiene experiencia, muchísima experiencia en el trabajo de la lengua, de la rehabilitación de la lengua, en este caso allá en España,
pues nos están enseñando cómo le hicieron todos los pasos a hacer y se está proponiendo un trabajo a largo plazo en Mérida, pues por la preocupación de que bajó considerablemente el número de hablantes de lengua, ¿no? Incluso para las otras lenguas que no se, que pues tampoco hay muchos datos que se digan y pues también coexisten en la ciudad, pues igual abrirles los espacios, ¿no? Pero aunque son muy pocos, que incluso hay veces que no se saben si son chopanecos o son incluso centroamericanos que están viviendo en la ciudad, porque son poblaciones que incluso no están reguladas por migración, ¿no? Entonces, ese trabajo de base, de fondo, es el que estamos haciendo, porque precisamente nos interesa mucho la cultura y precisamente para que no desaparezca. Hoy por hoy se podría decir que el Instituto Profesional de la Cultura Maya en Mérida es el único de todo el estado. Ningún otro ayuntamiento tiene un instituto como tal, una dependencia como tal que se trabaje en sí la lengua. Y entonces yo creo que eso para el estado es muy importante que también se haga desde donde trabajan, desde el instituto de cultura del gobierno, creo que ya se llama diferente, ¿no? La Secretaría de Cultura. Que bueno, tú, Eli, que tienes una gran experiencia, ¿no? En este sentido, desde el museo, que estás aportando muchísimo y abriendo nuevos espacios, son lo que se necesita ahora en el Estado. Y por supuesto, organizaciones civiles como Yuyum y otras que están trabajando en la entidad, darle visibilidad, que venga también desde la sociedad civil. ¿Por qué? Porque como gobierno nos corresponde una parte, pero como sociedad civil también le corresponde mucho no dejar que esto muera. Desde nosotros hacer programas, proyectos, políticas públicas para que las propias madres enseñen a sus hijos a hablar una lengua, porque bueno, igual se pierde cuando los niños dejan de hablarla, ¿no? Entonces hay que hacer y crear políticas públicas para que eso no suceda y se siga revitalizando la lengua maya, perdón. Muchas Muchas gracias. gracias, Diana. Sí, efectivamente, creo que es un tema que, chispas, tenemos mucho de dónde platicar. Entonces, vamos a pedirle al doctor Ricardo si quisiera hacer ya unos últimos comentarios para ir cerrando pues este tema, que como decimos, tenemos muchísimo de dónde hablar más, incluso desde las sociedades civiles, pero bueno, sociedad civil, perdón, el tiempo nos está ganando. Doctor, adelante. Bueno, yo soy, digamos, pues alguien muy comprometido, sin ser maya, con la cultura maya, ¿no? A mí me parece muy importante que el pueblo maya o los representantes del pueblo maya se hagan visibles en muchos espacios sociales, políticos y culturales. Es decir, uno de los fundamentos de la participación cívica de los indígenas actualmente es, bueno, que se haga lo que se tenga que hacer con la población indígena, pero con la población indígena y desde la óptica, perspectiva, metas y valores de la población indígena. Entonces, también es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, mencionaron Radio Yuyum, las poetas, gente muy visible. Bueno, César, perdimos a mujeres muy talentosas como Hilaria y Pati Huchim, ¿no? Gente con mucho lustre, con mucha presencia en la vida social y cultural. Creo que hace falta mayor presencia del pueblo maya en el ámbito político, mayor visibilidad, mayor empuje, mayor presencia en los puestos de representación de toda índole. Creo que eso de alguna manera va a rescatar el valor de la cultura viva pues también está el idioma que igual se tiene que revalorizar, se tiene que enseñar primero en la casa, pero también reforzarse en espacios institucionales. Y este tipo de cuestiones que de alguna manera permitan que la población maya yucateca tenga mayor posibilidad de ocupar puestos de decisión o que esté incidiendo, como es su caso, en las instancias culturales, pero también en las políticas incluso económicas.
digamos, no es una tarea sencilla. Sin embargo, me parece que las condiciones institucionales, tanto a nivel municipal como estatal, como federal, son mucho más favorables de lo que eran a finales del siglo pasado. Me parece que este andamiaje institucional es mucho más incluyente, mucho más permisivo, y además nos obliga a la cuestión de la inclusión, ¿no? Desde que fue reformado el artículo 2º constitucional, pues ya somos un país abiertamente pluricultural, multicultural, que no solamente está habitado por mexicanos, sino por muchos pueblos originarios. Eso es un asunto bien importante y que pues son espacios que se tienen que ganar, ¿no? No solamente el discurso jurídico, que así lo establece en el artículo 2, o la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no? Sino mayor presencia, mayor visibilidad. Y creo que también hay una parte que los no mayas tenemos que asumir. Estar codo a codo con la población maya, ¿no? Porque yo lo dije, se ha publicado también en algunos textos que yo he hecho, en otros que han causado cierto escozor, de que pues la simetría étnica en Yucatán es muy fuerte y eso impide que tengamos siempre la posibilidad de estar codo a codo. Es decir, es muy fácil ver a la población maya en trabajos mal remunerados y a mucha gente le cuesta trabajo verlos con un capital político, cultural, simbólico tan visible que los vuelva protagonistas de lo que está aconteciendo, ¿no? En espacios de decisión. Entonces, esa es mi principal apuesta y ojalá así se encamine el mundo, así se encamine Yucatán, así se encamine la ciudad. Creo que, insisto, el andamiaje institucional y también a escala internacional, nacional, local e internacional, apuntan a de mucha mayor inclusión. Ricardo López, Dios bote que ahora Lejela, pues agradecemos mucho. Ya para cerrar, bueno, estos temas, sin lugar a dudas, nos da para mucho más plática. Creo que uno de los puntos centrales también aquí es ese trabajo conjunto, como decía la licenciada Diana, no solamente desde nosotros como mayablantes, sino también la sociedad civil, desde la investigación que tanto este nuevo discurso, este nuevo refuncionalización tanto de la lengua maya como de otros valores culturales, ¿no? Esta participación en todos y cómo ir juntos construyendo pues este discurso, ¿no? De revitalizar y de generar una nueva manera de mirar a las comunidades y pueblos originarios. Decía mucho el lema de este año del Día Internacional, que eran nosotros los pueblos, ¿no? Cómo nosotros tenemos que generar mucho más participación también desde cada uno donde estemos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. A nombre de la Secretaría de la Cultura y las Artes, agradecemos que hayan podido compartir con nosotros pues esos distintos puntos de vista en esta Mérida, en este Yucatán y su diversidad cultural, que sin duda es una riqueza, no solamente desde la lengua, también desde la cultura, pero también cómo trabajar de la mano con las poblaciones originarias que están actualmente en Yucatán. Muchas gracias a Diana Canto, a César Can y al doctor Ricardo López. Esperemos que poder seguir platicando acerca de este tema. Llevas Dios Botic Titesh. Muchas gracias. Dios Botic Desh, Ricardo, Dios Botic Diana, Dios Botic Eli. Botic. Gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.